Quiero saludar a Evelyn Farkas. Doña Evelyn fue secretaria adjunta de la Defensa de los Estados Unidos para Rusia, Ucrania. El New York Times sugiere que Vladímir Putin estaría abierto a un cese al fuego en su invasión a Ucrania. Dice el periódico hoy que a pesar de su bravuconería, el Kremlin ha indicado interés en un acuerdo para detener la guerra. Hay que declarar la victoria, es decir, que ya lo que Ucrania perdió, lo perdió. Según el New York Times, el señor Putin ha estado indicando a través de intermediarios desde al menos septiembre que está abierto un alto al fuego. El dominio sobre Ucrania quedaría en donde está ahora. Por favor, Ana, salude a la señora Farkas, hable de Merry Christmas y Happy New Year y pregúntele qué tan cierto puede ser esto. Good morning, Secretary Farkas. Thank you very much for your time today at W Radio. Buenos días, feliz Navidad y nueva. Now I'm forgetting how to say Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Mrs. Farkas, as you know, the New York Times reported this weekend that President Vladimir Putin would be ready to do a ceasefire, that he's just showing off in the public, but backstage he would be ready for a ceasefire. How true do you think this could be? I'm sure it's true because Vladimir Putin has always been ready for a ceasefire on his terms. Vladimir Putin would like to have a chance to regroup, to get some strength back into his military forces, to create more military might in terms of making more weaponry, getting more men into the field, providing some relief for his people and the people fighting on the battlefield. Pues ella nos dice que sí, que ella cree que perfectamente puede ser cierto, porque el presidente Putin siempre ha querido un cese al fuego, pero en sus términos. Él le encantaría tener tiempo de reagruparse, de recobrar un poco de la fuerza que han perdido, crear más armas militares, conseguir más hombres, darle un poco de despejo a la milicia rusa. Así que sí, él sí estaría dispuesto a un cese al fuego, pero el problemita es en sus términos. Doctora Farkas, ¿qué papel cree que debería desempeñar Estados Unidos para facilitar o influir en este posible alto el fuego en la región? What role do you think the United States should have to try to influence, or perhaps, influence this possible ceasefire in the region? Well, the United States must provide the maximum possible military assistance to Ukraine so that Ukraine can defeat Putin in the battlefield and get a true peace, a true end of the war. That is the number one thing we need to do. The number two thing is to provide economic assistance so that the government of Ukraine can survive and make it through this war. Pues nos dice que Estados Unidos debe de proveer la máxima asistencia posible a Ucrania para que Ucrania pueda derrotar a Putin en la guerra, porque esa sería la única forma que realmente se conseguiría una paz absoluta y el final de la guerra. Adicional a eso, pues tienen que brindar a Estados Unidos asistencia económica al gobierno de Ucrania para que ellos puedan continuar en esta pelea. Le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Hoy el Kremlin anunció de que la contraofensiva ucraniana resultó ser un fracaso, que esto sin duda es un desgaste para Occidente, para los países europeos y para Estados Unidos. ¿Hasta qué costo usted cree o cómo convendría para Estados Unidos seguir financiando, digamos, el conflicto o la guerra en Ucrania en apoyo a Kiev? This question comes from a correspondent in Moscow. He says the Kremlin today announced that the counteroffensive of Ukraine was a complete waste. And we wonder, to what extent could this wear and tear keep affecting the Western countries and the U.S.? For how long can they keep on financing this if it's not moving forward? So you are correct that the counteroffensive is not moving forward quickly, but it is not a waste. The Ukrainians have successfully pushed Russia out of some territory. And most importantly, if you look away from the land and focus on the maritime domain, the Ukrainians have pushed the Russians out of the Black Sea area
into the Russian part of the Black Sea. That is a huge victory for Ukraine. They have pushed Russia out of Ukrainian Black Sea waters. Pues nos dice que usted tiene razón en que la contraofensiva no se está moviendo rápida, pero tampoco podríamos decir que ha sido un desperdicio. Los ucranianos los rusos han salido de algunos territorios y dice que si no nos enfocamos en la tierra, pero nos enfocamos en el mar, hemos visto un mayor avance, que los rusos han salido de la parte del Mar Negro que le pertenece a Ucrania y que eso debe verse como algo positivo. Pero, en últimas, ¿acá no se corre el peligro de quedarnos enfrascados en una guerra eterna en la que Rusia no logre consolidar los puntos que ha tomado y, por su lado, Ucrania no pueda recuperar esas zonas? ¿No nos quedamos acá envueltos en una guerra eterna al paso que vamos? But don't you think we're at risks of staying on an eternal war in which Russia is not able to consolidate what they have obtained, and Ukraine cannot recover what they have lost? Aren't we at the risk of staying in a forever war? I think we would be if the United States doesn't provide F-16s and longer-range artillery and better air defenses to Ukraine. Then yes. But if we provide the military assistance that Ukraine has asked for, and we have provided some of this, if we provide more of it and más rápido, then I think we will not be in a forever war. Ukraine will win. Pues nos dice que sí, Félix, que esto sería un riesgo si Estados Unidos no provee con los artefactos militares que hacen falta, es decir, mejores armas, mejor defensa aérea. Estados Unidos ha brindado un poco de esto a Ucrania, pero si lo hacen más rápido y de mayor cantidad, entonces no estaríamos en riesgo de quedarnos en esa guerra eterna. Usted habla de más armas, pero hablemos de la diplomacia. Más allá de un alto al fuego temporal, ¿qué soluciones diplomáticas y políticas a largo plazo cree que son necesarias para abordar las causas fundamentales de este conflicto? You speak about more weapons, but let's speak about diplomacy. Apart from perhaps a temporary ceasefire, what would need to happen for a long-term resolution of the issues? Frankly, probably Vladimir Putin needs to leave government because Vladimir Putin has been the engineer of this neo-imperial, revanchist, human rights abusing war that Russia has waged against Ukraine. Pues francamente nos dice que necesitaría el señor Putin dejar de estar al mando de Rusia, porque él ha sido el ingeniero de este modo de imperialismo y de abusos de derechos humanos en contra de las personas de Ucrania. But there are other countries that can help. China could put pressure on Russia to stop the war if China sees that this is becoming damaging to them economically or otherwise. Pero hay otros países que también podrían apoyar. Habla de la China. Dice que la China podría poner un poco de presión en Rusia, específicamente si la China ve que está teniendo un daño económico por culpa de esta guerra. Ana, yo quisiera preguntarle a ella, recordemos que el presidente Joe Biden le ha pedido al Congreso que apruebe otros $60,000 millones en ayuda para Ucrania, pero los republicanos pues han frenado la discusión. ¿Cómo cree ella que le irá el tema en enero cuando los senadores regresen al Capitolio para la discusión? President Joe Biden has asked Congress to approve $60 billion for Ukraine, additional assistance, but the Republicans have said no, and the current scenario is that everything is paused. How do you think that this could go ahead and move forward in January when Congress comes back? Hopefully, Congress will come back and statesmanship will prevail. The amount of assistance that we have given to Ukraine so far is about 3% of the U.S. budget. It is a small amount of defense budget. It is a small amount of money. And in exchange for that, we have helped Ukraine basically severely weaken the Russian military. And that's important to the United States because Russia has decided that the United States is an adversary and that NATO is an adversary. So Russia is also a military threat to the United States and our allies.
Pues nos dice que ojalá que cuando llegue el Congreso en enero pues se apruebe esa ayuda. Dice que en total la cantidad de ayuda que Estados Unidos ha enviado a Ucrania es el 3% del presupuesto de defensa que tiene Estados Unidos, que es algo muy poquito, que con ese dinero Ucrania ha podido, digamos que lastimar bastante a los militares rusos. Y eso es importante para Estados Unidos porque Rusia ha decidido ver a Estados Unidos como un adversario, a la OTAN como un adversario, y son eventualmente una amenaza para los Estados Unidos. Ana, ella es una experta en defensa. Yo le tengo una pregunta muy sencilla. A plata de hoy, a esta altura, ¿Rusia no va ganando la guerra? This is perhaps an easy question. Up till today, what we have in the grounds today, is Russia winning the war? No. So first of all, strategically, Russia will never control Ukraine. Remember, Vladimir Putin invaded Ukraine. He raped women. He killed innocent men, women, old people because he said that there's no such thing as Ukraine, that Ukraine is part of Russia. And what we see today is that the Ukrainian people will never live under the Russian government. So strategically, he has already lost. Pues nos dice que estratégicamente no, o sea, en palabras simples no está Rusia ganando la guerra, y desde el punto de vista estratégico, Rusia nunca va a controlar Ucrania porque lo que hizo Putin fue invadir Ucrania, violar personas, matar personas, porque él dice que no existe Ucrania, que Ucrania simplemente, ese territorio es parte de Rusia. Entonces, lo que se ha comprobado hasta el sol de hoy es que los ucranianos nunca van a vivir bajo el régimen de Rusia. Nuestra invitada, la doctora Farkas, fue directora de la Comisión Bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos. Tiene un informe que ustedes lo pueden leer, se llama Un Mundo en Riesgo, Random House. Pero también ha sido del Comité de Servicios Armados del Senado. Ella manejó miles de millones de dólares en el Departamento de Defensa para el Comando Sur, para el Comando Pacífico. Pero además, esta profesora es experta en relaciones internacionales en el Comando y Estado Mayor Conjunto de los Marines, de los cuerpos de Marines de su universidad. Estuvo en Bosnia como oficial de derechos humanos. Es decir, tiene una carrera que incluye hasta Afganistán. Le cambio el tema, Ana. Con toda esa hoja de vida que tiene ella, y así como hay quienes dicen que Putin estaría hablando de un cese al fuego, ¿no hay nadie en Estados Unidos que le pueda decir a Netanyahu que ya es la hora de un cese al fuego? After seeing, of course, your resume, we have to ask you, we're speaking about Putin putting a ceasefire, but don't you think there's somebody in the United States that could call on Netanyahu so that he does a ceasefire? Well, I have to say that I agree that we need the war in Gaza to come to an end as soon as possible. I think that the best way to do that would be to use diplomacy, to actually take a proposal that Thomas Friedman put in the New York Times, where we, the international community, says to the Hamas fighters, if you return all of the hostages, Israel will stop the war. Israel will then set up a defensive boundary against, creating security for the Israeli people. And then the rest will be up to the Palestinian people and, frankly, the Gulf states to come up with a diplomatic solution so that the Palestinian people can have safety and security. But after they kill all the Palestinians? No, I think that as soon as possible they need to, first of all, I have said right away in the first month or so of the war, when it first started, that I did not agree with the large-scale bombing. That the Israeli military has the ability to use precision, and that they should have used precision earlier in the campaign. But certainly now they need to use precision. They're never going to kill every Hamas fighter, and the solution to this must be and will be diplomatic anyway. And so, yes, our government should pressure Netanyahu. But we don't see the freedom of the hostages. We only see kids and women dead. Almost 20,000 Palestinians
the destroy of a whole country, more than 100,000 building, houses, schools, universities. Right. And the United Nations is saying, please, no more. Yeah. And we see that the United States say, Mr. Netanyahu, please, could you consider stop this? But nothing happens. He continues and continues destroying all the Palestinians. He can continue the war, meaning at a low level, he can send his fighters in to find those Hamas terrorists and to kill them or capture them. That still means that doesn't require a ceasefire. You can still fighting. You can still do that kind of precision fighting. But the bombing, the killing of innocent civilians, I agree, must stop. And we, the United States, I believe, based on what I've read in the newspapers, that we are putting pressure, but not enough, on Prime Minister Netanyahu. He clearly, unfortunately, is putting his own political interests first, at great risk to his own country, and certainly at risk to violating international law. I agree with you. Mrs. Farkas, thank you very much for your time, and we hope that Mr. Netanyahu listened to this interview. Muchas gracias. Hasta luego. No, Ana, que sí, pero que ¿quién le dice? Sí, exacto. Ella dice que por lo que ella ha visto, Estados Unidos sí ha puesto presión, pero no ha sido la presión suficiente, que ella cree que al fin y al cabo la solución a este problema va a ser una solución diplomática. Habla de la proposición que hizo Thomas Friedman en el New York Times, y es que se liberaran a todos los rehenes y entonces se pusieran unos límites en cuanto a Gaza, y de esa manera Israel frene la guerra, y que de ahí le tocaría a los estados del Golfo otra solución diplomática para que los palestinos puedan tener algún tipo de seguridad. Pero desde siempre dice que ella no está de acuerdo con el bombardeo constante que ha tenido Israel, que ella cree que la milicia israelí puede tener mayor precisión, que ellos tienen la tecnología para tener mayor precisión, y que en este momento, al inicio de la guerra debieron tenerla, pero ya en este momento deberían tener mayor precisión. Y que la guerra hay que detenerla, que él continúe buscando. Correcto, que hagan estratégicamente. Que hagan incursión, o sea, que ella incluso dice que no se necesita un cese al fuego para esto, que lo que tienen que hacer es frenar los bombardeos y hacer unas búsquedas específicas, es decir, que los militares de Israel entren a Gaza, pero vayan buscando objetivos específicos de esos militantes de Hamas, y no seguir matando a gran escala. Por un propósito, dijo ella, eminentemente político del señor Netanyahu. Eso es correcto.